Bueno, ejercicio 9, derivadas de funciones simples. Acá lo que vamos a hacer es derivar algunas funciones que nos dan. Primero tenemos la función a por x a la n, y como vimos antes, la derivada es a por n por x a la n menos 1. El exponente es como que baja y el nuevo exponente es 1 menos que el anterior. En el segundo caso, esto lo podemos reescribir como a por x a la n sobre m por propiedades de raíces. Entonces, como parecido al caso anterior, ahora la derivada sería a por n sobre m por x a la n sobre m menos 1. Igual al caso anterior, lo único que cambia es el exponente. En vez de n, ahora es n sobre m. Bueno, la primera función que nos dan es f de x igual a 1. Esto lo podríamos reescribir como 1 por x a la 0. X a la 0 es 1, así que es el mismo resultado. Entonces, la derivada de eso, según lo que hicimos recién, sería 1 por 0 por x a la 0 menos 1. Y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Y lo mismo para los siguientes casos. Todas las funciones constantes, su derivada da 0. Bueno, ahí completamos el resto de las funciones. Seguimos a continuación. F de x igual a x. Esto es lo mismo que x a la 1. El 1 está implícito. Entonces, usando la propiedad anterior, la derivada de f de x es 1 por x a la 1 menos 1. Esto es igual a x a la 0, que es igual a 1. Bueno, a continuación tenemos f de x igual a 2x a la 1. Entonces la derivada es 2 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es x a la 0, cuyo resultado es 1. Por lo tanto, la derivada nos da 2. Y lo mismo para el resto. En todas las funciones cuyo exponente es 1, la derivada es el coeficiente que multiplica a x. En el primer caso 1, en el segundo 2, acá 4, en el siguiente 8. Ahora tenemos lo mismo pero negativos. No debería cambiar nada. Esto es menos 2 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es x a la 0, que es 1. Entonces, la derivada da menos 2. Y lo mismo para las siguientes funciones. Seguimos a continuación. F de x igual a 1/4 por x. Entonces la derivada va a ser 1/4 por 1 por x a la 1 menos 1. Esto sabemos que es x a la 0, que da 1.
Entonces el resultado es un cuarto. Y lo mismo para el siguiente ejemplo, que es prácticamente igual. El resultado es un tercio. Luego para la próxima tenemos menos un quinto de x. La derivada es menos un quinto por 1 por x a la 1 menos 1. Esto es igual a 1. Entonces el resultado queda menos un quinto. Y lo mismo para el siguiente. La respuesta es menos un tercio. Bueno, seguimos a continuación y ahora tenemos funciones cuadráticas. F de x igual a x al cuadrado. La derivada, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. Esto de acá es igual a x a la 1, que es igual a x. Entonces el resultado queda 2 por x. Ahora, en el siguiente tenemos un 2 multiplicando a x al cuadrado. Entonces la derivada queda 2, que era el 2 que ya estaba antes, por, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. Sabemos que esto es x, entonces el resultado queda 2 por 2 por x, que es 4x. Y así con los siguientes ejercicios. Seguimos y ahora nos encontramos con f de x igual a 1 medio por x al cuadrado. Entonces la derivada es el 1 medio que teníamos antes por, bajamos el exponente, 2 por x a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 es x a la 1, que es x. Y ahora el 2 se nos cancela con el 2 del 1 medio. Por lo tanto, la respuesta es igual a x. El siguiente ejercicio es igual, lo único que no se cancelan los números que multiplican al x, por lo tanto nos queda 2 tercios de x. En el siguiente tenemos f de x igual a menos 5x cuadrado. La derivada es menos 5 por, bajamos el exponente, 2 por x elevado a la 2 menos 1. Esto es x. Entonces nos queda menos 5 por 2 por x, que resulta ser menos 10x. Vamos con la función f de x igual a x al cubo. Su derivada, bajamos el exponente 3 por x elevado a la 3, que es el exponente que teníamos antes, menos 1. Entonces la derivada queda 3 por x al cuadrado. En el siguiente tenemos 2x al cubo. Entonces su derivada es 2 por el 3, que bajamos del exponente, por x a la 3 menos 1. Esto es igual a 2 por 3 por x al cuadrado, que queda 6x al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, en la siguiente función tenemos f de x igual a menos x al cubo. Esto nos quedaría el menos que teníamos antes por el 3, que ahora baja, por x a la 3 menos 1.
Esto es igual a menos 3x al cuadrado. En el siguiente tenemos menos 5x al cubo. La derivada tenemos menos 5. Pasamos el 3 multiplicando por x elevado a la 3 menos 1. Y esto es menos 15 x al cuadrado. Ya en las últimas dos funciones tenemos menos 2 tercios x al cubo. Su derivada es, tenemos el menos 2 tercios. Ahora multiplicamos esto por el 3 por x a la 3 menos 1. Acá se nos cancelan este 3 con el 3 del 2 tercios, del menos 2 tercios. Entonces nos queda menos 2x al cuadrado. Y lo mismo para el siguiente ejercicio. La derivada de la última función nos queda menos 4 tercios por x al cuadrado, porque al pasar el 3 del exponente multiplicando, se simplifica con el 9 que está en el denominador del menos 4 novenos.